Siempre un privilegio, hermanos, compartir la palabra del Señor, y quisiera invitarles que abran sus Biblias en la carta del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso, Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Rogamos al Señor que nos dé entendimiento siempre en su palabra y nos dé la capacidad de llevar fruto en ella. Efesios capítulo 5, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Capítulo 6. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Dios, te pedimos que esta mañana, en la medida que tú nos hablas por medio de tu palabra, Señor, nos des un corazón dócil, Padre, que tu Espíritu Santo pueda traer entendimiento, traer, Señor, sabiduría espiritual para discernir tu palabra, y la capacidad, Dios, junto con tu palabra, de poder vivirla, llevarlo a la práctica, Señor. Gracias por tu presencia en medio de nosotros, Señor. Y esta mañana, Dios mío, danos de ti, Señor, cada vez más. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén. Hermanos, vivimos en una era en la cual muchos valores de la familia se han ido perdiendo debido a la fuerte presión que existe por la forma de pensar del mundo, la cual busca quitar los valores y los principios que Dios ya ha dejado desde que Él creó al hombre, y poner los valores del mundo, de Satanás. Y esto ha traído mucha destrucción a muchas familias y a muchos hijos que pierden su identidad, pierden su visión por perder, porque Satanás logra destruir las familias. El Señor ayer inquietaba mi corazón, mis hermanos, con mucha fuerza, a que esta mañana pudiésemos hablar acerca de la familia. Un tema que quizás la mayoría de los que estamos acá lo conocemos, pero el Señor quiere ponerlo en nuestro corazón, y yo creo que hay mucho que podemos hablar en este texto y en otros también para lograr cuidarnos. Y quiero hablar en esta mañana entonces con este tema: mantengamos la integridad en la familia. Mantengamos la integridad en la familia. No somos ignorantes, hermanos, de que en el contexto donde nos ha tocado vivir acá en la ciudad de Apopa y en nuestro país,
Hay mucha desintegración familiar. La sociedad, de igual forma, como fruto de esto, tiene muchos problemas sociales, aunque las familias no hayan venido a Cristo, pero sabemos que la desintegración de las familias trae mucho dolor y mucho pesar también a las sociedades. Es así como los pueblos, y nuestro pueblo de igual forma intenta ver qué puede hacer, pero la realidad es que cuando el plan de Dios se ve quebrantado, queda a expensas de que Satanás pueda hacer muchas cosas. Y ese es en el tema de la familia. Pero en este texto, mis hermanos, a veces nosotros nos preguntamos ¿por qué Dios no dejó en su palabra tal vez una explicación más amplia? Así como, por ejemplo, como Dios dejó tan claro cómo es el Evangelio de Cristo. El apóstol Pablo lo dejó muy claro en la carta a los Romanos. Es una carta de enseñanza enriquecida de la palabra del Señor. Y algunos dicen, bueno, pero yo no sé mucho acerca de la familia. Pero por ahí escuché un comentario que yo creo que es muy útil para nosotros. Aunque Dios en su palabra haya dicho poco, Él ha dicho lo necesario. Y en primer lugar, hermanos, deseo ver esta fórmula de la familia, la fórmula de Dios. Y la fórmula de Dios, hermanos, es sencilla, pero para nosotros, como seres humanos, es muy difícil de vivirla y ponerla en práctica. Pero con la ayuda del Espíritu Santo, todos podemos, de alguna o de otra forma, vivir en la voluntad de Dios. La fórmula es bastante sencilla. Hombres, amen a sus mujeres. Mujeres, respeten a sus maridos. Padres, amen a sus hijos y no los provoquen a ira. E hijos, obedezcan a sus padres. Qué fácil suena, ¿verdad, hermanos? Pero qué difícil de llevarlo a la práctica. Por eso, en primer lugar, quiero hablar acerca de las responsabilidades de los padres. Algo que me duele mucho en mi corazón es ver la ausencia de la figura paterna en la mayoría de hogares en nuestro país, o en un buen porcentaje de los hogares. El hombre generalmente no está, o tiene muchas familias, o tiene muchas mujeres, o no lo conocemos, etc. Y cuando analizamos esto, podemos decir, bueno, es muy triste también escuchar comentarios que en los últimos años el índice de divorcio dentro de aquellas personas que dicen, bueno, que son cristianos, que asisten a alguna congregación, el índice de divorcio ha subido en gran proporción en los últimos años. A tal grado que algunas estadísticas sostienen de que casi es el mismo número de aquellos que se llaman cristianos con aquellos que no se llaman cristianos. La tasa de divorcio aparentemente es muy similar. Y eso llena de mucha tristeza, mis hermanos, porque la verdad que el Señor Jesús, Dios dejó en su palabra muy en claro la unidad de la familia hasta que la muerte nos separe. Entonces, ¿cómo esto puede generarse? En primer lugar, es importante que el hombre ame a la mujer. Es muy difícil, hermanos, dar en algunas palabras una definición de cómo el hombre ama a una mujer, ya que el amor es tan amplio, ¿verdad?, de explicar. Pero el apóstol Pablo nos dice dos cosas muy importantes que debemos traer a nuestro corazón para que logremos de alguna forma triunfar en esta área. El apóstol Pablo en el versículo 28 dice, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Qué tremenda declaración. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida. Quisiera llamar su atención, hermanos, a estas dos palabras como una señal de cómo el hombre ama a su mujer.
la sustenta y la cuida. Qué tremendo. Dice el apóstol, ame a su mujer como a su esposa, como a su propio cuerpo. Yo no conozco a ningún hombre, bueno, a menos que esté fuera de sí o con algún problema psicológico o de mente, que se maltrate a sí mismo, ¿verdad? Bueno, algunos pasan 3 días y no se bañan, pero esa es otra cosa, ¿verdad? Pero todos buscamos, por ejemplo, comer. Algunos desde la mañana tal vez no coman algo fuerte, pero buscan su café con su pan dulce, ¿verdad? Con miel en medio. Pero ya a la hora de almuerzo buscan el sustento, buscan comida en la tarde, etc. Buscamos de alguna forma lucir bien, estar presentables, trabajar duro, tantas cosas. Y el apóstol Pablo es tan lindo, como él dice, amen a sus mujeres como a sí mismo, como a su propio cuerpo. Y ese es el reto tan grande. Y él dice 2 palabras. Todos los hombres, digamos dentro del marco de lo normal, se sustentan y se cuidan a sí mismos. Y él dice, Cristo sustenta a la iglesia y cuida a la iglesia. Entonces es tan fuerte, mis hermanos y hermanas, debemos entender también esta tan grande responsabilidad que recae sobre los hombros de los hombres, y es poder amar así como Cristo amó a la iglesia. Hermanos, cuando hablamos de esto, por ejemplo, como veíamos, escuchábamos y cantábamos en esta alabanza, de tal manera Dios nos amó que su vida entregó. Y eso es lo que el Señor desea de nosotros como hombres, que podamos entregarnos para lograr sustentar y cuidar, en este caso a la mujer que Dios nos ha dado. Pero hermanos, esto no es fácil. Esto es sumamente complicado, sobre todo para un hombre que no está en los caminos del Señor. Prácticamente se hace muy difícil. Para los que hemos venido a Cristo Jesús, en este caminar, empezamos a crecer en amor y empezamos a comprender la grandeza que hay detrás del amor. Primero, el amor con el cual Dios nos ha amado, y después esa capacidad dada por Dios para poder amar. Entonces, mis hermanos, sustentar en todo aspecto de la vida, en este caso a la mujer, es lo que Dios desea. Y deseo hablar acerca de 2 áreas en las cuales el hombre puede sustentar. En primer lugar, puede sustentar espiritualmente. Cuando hablamos de la palabra sustentar, hablamos de soportar, de nutrir, de dar recursos, de dar iniciativa. Eso es el sustento que Dios nos da a nosotros como hombres, ¿verdad? Bueno, y como mujeres también. Pero Dios trata con los hombres, nos sustenta, nos da de su fortaleza, nos da de su ayuda, nos da de su pronto auxilio. Y eso es lo que somos llamados a hacer. Como hombres ahora en Cristo, no somos llamados a delegar a las hermanas, a la mujer, que ella lleve la carga espiritual en el sentido de dirección espiritual en la casa. Más bien el hombre, de quien Dios le da su palabra constantemente, somos llamados a llevar ese sustento entonces al hogar, a la mujer, a poder que ella sea nutrida en la palabra del Señor, en la medida que nosotros de igual forma somos nutridos de parte de Dios. Cuando hablamos acerca de cuidar, mis hermanos, podemos cuidar en diversas áreas, ¿verdad? La integridad física, la provisión, el cuidado de enemigos que siempre andan merodeando, ¿verdad? Tanto enemigos internos como enemigos externos. Cuidar las emociones, cuidar la integridad física, emocional, de pensamiento. Y cuidar también de la ausencia también de lo necesario, en este caso en el hogar. Hermanos, el amor es algo tan importante. El amor es algo tan grande de poder expresar. Pero el apóstol Pablo lo dice en estas 2 palabras. Todo hombre se cuida a sí mismo, en su cuerpo, lo sustenta y lo cuida. De igual forma, hombres amen a sus mujeres, sustentándolas
y cuidándolas, así como Cristo ama a la iglesia. Sabemos, hermanos, que en la práctica no es fácil. Pero así como leía el mes pasado en un libro que ha sido de bendición, el autor decía, cuando yo escucho de tantos divorcios, cuando yo escucho en tantas consejerías, cuando un hombre dice, es tan complicado mantener esta relación, decía el autor, a mí me duele. Porque yo considero que con la ayuda del Señor, el matrimonio es tan fácil. Bueno, así decía él. Es una tan grande bendición. Es la bendición más grande que Dios nos ha podido dar. ¿Por qué se vuelve entonces algo tan complicado? Yo creo que esas palabras están bien dichas cuando cada uno de nosotros nos sometemos a la voluntad del Señor y le pedimos, Dios, ayúdame a amar a mi esposa, en el caso de los hombres, ¿verdad? Ayúdame, Señor. Porque, hermanos, como iglesia de Cristo, no podemos permitir que, por ejemplo, las tasas de divorcio sigan incrementando. Al menos, ¿verdad?, en nuestro contexto donde nosotros vivimos, que el amor de Cristo pueda crecer en cada uno de nosotros y poder entregarnos nosotros como hombres a nuestras mujeres en sacrificio, en amor, en sustento, en cuidado, así como Cristo de igual forma con nosotros. Hombres ya pueden arreglar sus camisas porque ahora voy con las mujeres. Si algunos estaban tensos, ya el músculo ya se relaja. La segunda parte de la fórmula, hermanas. Y esto es algo bien interesante porque Dios pide esto y Él sabe que para los hombres lo más difícil es amar. Y para las mujeres lo más difícil es respetar. Que es lo que dice la palabra, la obediencia. Y el apóstol Pablo entonces, dando estas enseñanzas, ellos dicen, hermanas, sométanse, ¿verdad? Hermanas, estén sujetas, así como están sujetas a Cristo en obediencia, etc. Y este es un círculo, mis hermanos, que funciona muy bien. Mi madre siempre lo dice constantemente, ¿verdad? Una mujer que es amada es más fácil que respete, y un hombre que respete es más fácil que ame. Claro, porque eso es lo que Dios desea. Y el respeto, mis hermanos, es algo que de igual forma la mujer desarrolla cuando toma ese privilegio de casarse, ¿verdad? Cuando se une a su marido, empieza esta cuesta del respeto, de la obediencia, de la sumisión. Y eso es lo que Dios desea, ¿verdad? Que las hermanas logren alcanzar. Entonces, cuando Dios dice esto, dice, porque el 22, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. El marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Encontramos aquí, hermanos, un orden. La cabeza del hombre se llama Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia y Cristo entonces es la cabeza del hombre. Yo sé que si un hombre no está sometido a la voluntad de Cristo, es muy difícil que una mujer pueda someterse a la voluntad de un hombre. Pero este es el orden que Dios desea para la familia, para el hogar, para el matrimonio. Que el hombre se someta totalmente a Cristo, logrando así la sumisión total de su esposa a Él, para lograr así este binomio perfecto y traer bendición a la familia. Es muy duro cuando la sumisión de parte de la mujer no llega a hombre. Hermanas, muchas veces, y a muchas de ustedes Dios los ha bendecido con hombres que las aman, ¿verdad? Amén, dice una hermana. ¡Qué bueno! ¡Gloria a Dios! Pero a veces todavía, ¿verdad? Algunas cacerolas rechinan.
Y porque eso es complicado, hermanos, no es nada fácil. Pero la realidad es que sí podemos en Cristo Jesús. Cuando este círculo, hermanos, se empieza a ver golpeado, es donde empiezan los problemas, y no solamente de una familia, sino de la sociedad. Pero Dios desea que nosotros continuemos encaminándonos en este amor. Hoy en día, mis hermanos, y esto yo sé que ejerce cierta presión en nuestro pensamiento y en los pensamientos de las hermanas. Hoy en día, al ser bombardeados por todos lados acerca de la publicidad, de ese pensamiento humanista y materialista que existe, y en estos últimos años que se ha dado estos movimientos de mujeres feministas y bueno, tienen razón de ser. De hecho, que hayan muchas mujeres, y yo sé que existen muchísimas, mujeres que han sido maltratadas, son mujeres resentidas, mujeres que han sido abandonadas, pero lastimosamente esto no quita lo que la palabra del Señor dice. Y por eso ahora a veces se hace difícil, no sé ni por qué lo voy a decir, si alguna de las que está acá, ¿verdad?, tiene alguna su amiguita que le dice, ¿y por qué te dejas? No, sí, tú también podés. Y no, yo creo que este consejo viene de Dios, dicen las hermanas. Pero todo este pensamiento con el cual nos toca luchar, la verdad que este versículo es un versículo lleno de amor. Están sujetas a sus propios maridos. Hermanos, los hombres tenemos brazos, ¿verdad?, fuertes para poder cuidar, porque las mujeres se sienten seguras cuando están sujetas bajo el hombro, bajo la mano, ¿verdad?, de su marido. Bueno, algunos son fuertes, yo no mucho, hermano, yo un pechito, pero la hermana Natalie está alegre también, así, está bien. Pero esa es la verdad. Las mujeres, Dios las creó para que puedan vivir en sumisión. Cuando el hombre se sale y cuando la mujer se sale, allá hay problemas. Cuando el hombre se sale y no logra sustentar, cuidar, amar, él se siente apartado y la mujer de igual forma se siente apartada. Cuando la mujer no logra, bajo la guianza de Dios, respetar, sujetarse, la mujer se siente mal y el hombre se siente de igual forma mal. Por eso esta fórmula, ecuación de amor, respeto, tiene que ser lo que cada día de nosotros debemos decirle: Dios, ayúdanos, ayúdame, Padre, a poder someterme, en el caso de la mujer, a mi marido, al cual tú me has dado. Claro, hay situaciones, hermanas, en las cuales se vuelve sumamente complicado, ¿verdad? Hay algunos hogares que hay violencia, hay otras cosas, y hay que pedir la sabiduría al Señor en estos casos, porque yo sé que no es fácil. Yo creo que todos los que estamos acá tenemos esos ejemplos tal vez de nuestros abuelos, nuestros padres, no sé cómo, los ejemplos que cada uno vieron. En el caso personal, yo tengo siempre en mi corazón muy en cuenta a mis abuelos, los padres de mi madre, que bueno, siguen con vida, y ahí yo encuentro ese balance, y que la verdad el feminismo no es del Señor, ¿verdad? Más bien la sumisión es del Señor en amor. Y cuando ya abuelito, ¿verdad?, de 80, 88, 86 años, y mi abuela está muy bien, mi abuelito está bien, pero tiene algunos problemas, y ella siempre está, él se llama Cristóbal, y ella le dice Tobal, y nosotros le decimos Papá Tobal, y ella siempre está pensando en Tobal. ¿Va a desayunar Tobal? ¿Va a almorzar Tobal? ¿Y Tobal qué va a cenar? No quiere comer. Y cuando llego siempre me pone quejas. Tobal no ha querido comer ahora. Pero detrás de todo esto, mis hermanos, lo que yo veo es un amor tremendo. Hoy en día, ¿verdad?, las mujeres no les sirven, y él no se merece la comida, ¿cómo lo vas a...? Y tantas cosas que uno dice, pero
¿Pero y por qué? ¿Pero y por qué? Lo voy a castigar, lo voy a tener en ayuno. ¿Verdad? Y con mucho respeto, algunas mujeres dan ayuno sexual, ¿verdad? Y eso también es terrible. Y tantas cosas, hermanos, hermanas, pidámosle al Señor siempre sabiduría espiritual, porque la palabra no puede ser cambiada. Más bien nosotros debemos pedirle: Dios, yo quiero someterme a ti y a tu palabra, y tú me vas a ayudar. Tú me vas a ayudar, Señor. Y ahí, hermanos, vamos avanzando. No es nada fácil, pero yo sé que ahí hay grande bendición. Hay grande bendición. Pasemos entonces también un poco a hablar acerca de los hijos. Un tema pues complicado. Y Dios demanda de los hijos una cosa. No demanda otra, demanda una cosa. Que a los hijos nos cuesta, a los hijos les cuesta, y es obediencia. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Eso es todo. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Cuando hablamos de la obediencia, mis hermanos, y ese es el reto de todos los padres, lograr criar hijos obedientes. Ese es el reto, lograr criar hijos obedientes. Y pues eso es un reto inmenso. Pero el apóstol Pablo enseña dos cosas que nos ayudarían mucho en esta mañana, a los que, bueno, tal vez muchos ya tienen hijos muy crecidos, otros pequeños, y estamos en este aprendizaje. Dice el versículo 4, criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Hoy en día la psicología enseña de que no es necesario corregir a los niños, por ejemplo, con vara o pues con algún golpe. Pues sabemos, hermanos, que la gallina caliente, sabemos que el chilillo con espinas, sabemos que la manguera mojada, sabemos que eso no logra el objetivo, creo, deseado. Pero si la palabra dice: al hijo le quitarás la necedad con vara, es porque se aplica. Yo recuerdo la primera vez que tuve que darle vara a la niña. Tiene 3 años y medio. Para serles honesto, hermanos, pues yo no sabía qué pensar. Bueno, la niña había actuado rebelde y yo sé que la rebeldía tiene que corregirse. Los niños, por ser niños, hacen muchas cosas como caerse, botar el vaso de limonada y tantas cosas que por ser niños no se les debe corregir. Más bien la rebelión debe corregirse, ¿verdad? Pero he visto algunos casos, ninguno de ustedes, hermanos, que un niño se cae con un tronco. Te dije, y ya les cae, y botó el agua y les cae. ¿Y por qué les cae si son niños? Más bien la rebelión debe ser corregida. Yo la primera vez, hermano, yo estaba bien alegre. Porque yo nunca había experimentado tal situación. Era como algo nuevo. Pero yo sabía, el Espíritu puso en mi corazón, es tiempo de corregir. Y dije, bueno, lo debo hacer. Y no sé cómo ella me vio, quizás sonriendo, no sé, pero yo le decía. Pero hay tantos proverbios, hermanos, que dice, entre más temprano corrijas al hijo, más adelante verás la bendición. Y esto así es, mis hermanos. Dice, criadlos en disciplina, en un orden y amonestación del Señor. Esperando, hermanos, que Dios haga la obra, ¿verdad? Y que Dios logre generar de nuestros hijos obedientes. A todos los jóvenes que están acá, las personas, jóvenes no casados, ¿verdad? Solteros aún. Dios demanda una cosa de ti, obediencia. Eso es lo que Dios demanda.
Y cuando entramos en los lazos del matrimonio, de igual forma, obediencia. Claro, ya sabiendo que salimos del hogar y tal vez no de la supervisión y del control como cuando éramos hijos en el hogar, ¿verdad? Pero siempre hay una honra hacia nuestros padres. Y eso es lo que Dios desea, en disciplina y amonestación del Señor. Es un reto tan inmenso, es un reto tan grande. Pero eso es lo que Dios desea, mis hermanos, en la familia. Amor, respeto, obediencia. Otra clave que la palabra nos da para nosotros los padres está en el versículo 4. Y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. No provoquéis a ira a vuestros hijos. El Señor nos ha dado el privilegio, ¿verdad?, de estar ayudando, liderando a los jóvenes, y no solamente acá, sino a veces cuando tenemos contactos con muchos jóvenes. Yo le pido al Señor, Señor, danos sabiduría de qué significa en la práctica este versículo, esta parte, no provocar a ira a vuestros hijos. Porque la realidad, mis hermanos, y eso es lo difícil. Bueno, lo vemos también en el contexto de la iglesia. El apóstol Pablo a los hermanos en Galacia les enseñaba la verdad que la reprensión y el castigo no trae bendición. Más bien la disciplina acompañada de amor, eso trae bendición. Es más, el castigo, la represión, lo que trae es incrementa la rebelión. Cuando un joven ha sido altamente reprimido, él de alguna forma busca escapar de esos sentimientos y los muestra, los intenta sacar de alguna o de otra forma. Y considero que el apóstol tiene eso en mente. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Cuando hablamos de ira, mis hermanos, no nos referimos a un enojo. Ira es un peldaño mucho más adelante que el enojo. La ira es cuando ya hay algo desenfrenado, cuando ya hay algo que el corazón está, en este caso de un hijo, está muy abultado, muy lleno de sentimientos encontrados y que no saben cómo manejarlos. Pero Dios desea eso de nosotros como padres. No provoquéis a ira a vuestros hijos. Sí, hermano, pero este hijo contumaz no entiende y es complicado. Es algo, no es fácil. Pero pidámosle, nosotros como padres, decir, Dios, enséñame qué es provocar a ira a mi hijo. Y si yo lo estoy haciendo, muéstrame cómo lo estoy haciendo para dejarlo de hacer. Y dirígeme para cómo criar en disciplina y en amonestación del Señor. Hermanos, es un reto tan grande, el reto de la familia. Pero yo estoy seguro que la bendición de todo hombre, la bendición de toda mujer, es vivir en un lugar donde hay bendición. Mis hermanos, un hogar lleno de amor es un paraíso. Es el mejor jardín lleno de flores. Un lugar donde el hombre puede llegar y ejercer su liderazgo en amor, trae tanta bendición a los hijos y a su esposa. Un lugar donde la esposa intenta cada día respetar y someterse. Es un lugar tan lleno de bendición. Hijos que intentan obedecer. Y este es el plan de Dios, mis hermanos. Quisiera hablar entonces acerca de 3 enemigos para la integridad familiar. Y quizás con esto vamos a ir concluyendo. Yo quisiera llevarlos al libro de Génesis, hermanos. A veces tenemos a los patriarcas como hombres de Dios y mujeres de Dios, y así lo fueron. Pero recordemos, hermanos, que ellos también fueron hombres de carne y hueso, y también fueron hombres de familia. Rebeca también fue suegra.
Y en el libro de Génesis, en el capítulo 26, miren lo que la palabra nos dice. ¿Se recuerdan ustedes de que Isaac tuvo 2 hijos con su esposa Rebeca? Jacob y Esaú. Jacob, el hijo de la promesa. Esaú era un hombre que amaba más el mundo. Vendió su primogenitura. Pero cuando Esaú ya tenía 40 años y él buscó con quién casarse, dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 26, versículo 34. Génesis capítulo 26, versículo 34. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judit, hija de Beeri, Eteo, y a Basemat, hija de Elón, Eteo. Hoy no vamos a hablar acerca de por qué Esaú tomó 2 mujeres. Algunos hombres tal vez se quieran motivar, pero no es así hoy en día. Y el versículo 35 es el que yo quiero llamar su atención. ¿Y qué dice, hermanos? Y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Alguien ya había leído ese versículo antes? ¡Qué cosa más terrible! Ahora una hermana me va a decir, ahora ya entiendo, consuelo en la palabra del Señor para mi situación. Hermanos, Esaú, hijo de Isaac, Rebeca, patriarcas, hombres de Dios y mujeres de Dios. Esaú tomó la decisión de tomar para sí mujer, no de su linaje, sino de un pueblo extraño, el pueblo de Et. Hermanos, cuando la desobediencia entra al seno de la familia es difícil. Y este es uno de los enemigos, la desobediencia. En este caso, en el área de un hijo. Miren, hermanos, esa palabra, ese versículo 35, a mí me llama muchísimo la atención. ¿Qué significa amargura de espíritu? Y claro, que fue por las nueras. Fue amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Hermanos, no creamos que estas diferencias familiares son de ahora, no. Si hasta el pobre Isaac se las vio a palitos. Ya me imagino, Esaú, vente a un convivio familiar. Ay, pues a las mujeres les cuesta ocultar, ¿verdad? A veces lo que sienten. Isaac pasa adelante y las mujeres, si quieren, siéntense, si no, no se sienten. El pollo helado, el cordero helado, ¿verdad? La cacería. Para Esaú, la sopita bien caliente, y para sus mujeres, oh. Ahí van ustedes que buscan. Hermanos, la desobediencia es un enemigo dentro de la familia. En el caso de los hijos, fueron amargura de espíritu para Isaac. Veamos otra parte en esta misma historia que también nos da características de lo que ellos vivieron. En el versículo 46 del capítulo 27, ahí en Génesis, la palabra nos dice otros detalles acerca de la misma historia. Cuando Rebeca estaba buscando una mujer para su hijo Jacob, dice el versículo 46 del capítulo 27, y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et. Hermana, ¿qué significa fastidio? ¿Qué fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Et? Hermanas, si hay alguna similitud a su vida, bueno, agarre fuerzas en estos versículos. Si a causa de las hijas de Et, o sea, de mis nueras, de parte de Esaú, si Jacob toma mujer de las hijas de Et, como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? O sea, que le habían hecho la vida. Qué terrible, hermanos. No sé si me doy a entender lo que este versículo dice. Por eso nada menos el mes pasado estuvimos hablando con los jóvenes. Yo les decía claramente, ni pienses, si tú estás en Cristo, buscar una cananea. Vas a fastidiar toda tu vida. ¿Para qué quiero la vida? El versículo 1. Entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer
de las hijas de Canaán. Esaú era un hijo rebelde. Sabemos que despreció la primogenitura, es decir, despreció la bendición de Dios. Pero Jacob, aún en su picardía, él de alguna u otra forma obedecía a Dios. Y en este caso él no desobedeció, sino él fue a buscar de su parentela y encontró a esta mujer llamada Raquel. Pero miren lo que dice ahí la palabra del Señor. No sé si alguno de los que estamos acá, hermanos, ya ustedes tienen hijos grandes y están padeciendo algo tal vez así. Sabemos que es difícil. A veces ustedes han enseñado a sus hijos, ten cuidado. A veces se les da las precauciones, pero toman las decisiones equivocadas y al final hay fastidio. Esos son enemigos de la integridad familiar, la desobediencia. En segundo lugar, hermanos, y hay que mencionarlo, es la infidelidad. Se dice de que aquellos hombres que son adictos o que ven regularmente pornografía son 300% más propensos a engañar a sus esposas que aquellos que no ven. Entonces yo me imagino, es una lucha para el hombre constantemente sus pensamientos estar firme. Mucho menos para aquellos que tienen este tipo de costumbres o de prácticas o de adicciones. Hermanos, la infidelidad es algo que duele al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Nosotros lo cantamos en una y otra alabanza, lo creemos, lo oramos, lo vivimos, vemos la fidelidad de Dios. Y el carácter de Dios es de que Dios es fiel. Entonces, la infidelidad dentro del marco del matrimonio es un enemigo tan poderoso que si alguno de los que está acá ha pasado por esto, pero Dios lo ha restaurado, si alguno de los que está acá sabe que esa restauración no es fácil, quiere tiempo, quiere coraje, quiere tantas cosas que muchos llegan a pensar, yo creo que esto no se puede restaurar. De hecho, la mayoría de personas que optan por la vía de la separación, una de las causas, muchas ocasiones, es la infidelidad, quizás la mayor. Hermanos, la infidelidad es un enemigo arrésimo. Y hoy en día, tristemente, también las estadísticas dicen que las mujeres, es menor que los hombres, pero las mujeres también ya tienen sus movidas, ¿verdad? Tristemente. Pero hermanos, cubrámonos de estos enemigos a toda costa. Hermanos, los divorcios acaban con los hijos, acaban con ellos, los destruyen emocionalmente, los destruyen en sus capacidades, los destruyen. Claro, hermanos, yo eso tampoco quiero poner en bajo el poder de Dios en la salvación. Dios tiene la capacidad de restaurar todo, la vida de un hijo, la vida de un hijo abandonado, perdido, etcétera. Claro que sí. Pero no podemos ignorar la responsabilidad que Dios deja en su palabra con respecto al tema de la familia y del amor. Todo esto tan especial. Entonces, la infidelidad es un enemigo que tenemos que estar atentos. Hombres, nosotros atentos, alertas. Hay que poner cable Razor, ¿verdad?, alrededor de nosotros. Los medios de comunicación, el celular, el internet, las visitas, todo. Hermanos, porque ahí está la bendición. Satanás intenta siempre acabar con los matrimonios porque Dios sabe que ahí está la bendición y Satanás sabe que la bendición de un hogar firme es una bendición tan grande, una bendición de Dios. Y un tercer enemigo, hermanos, es el resentimiento. Es el resentimiento. Dígame, hermana, si a usted no le ha dañado su esposo. Amén, va a decir. Dígame, hermano, si a usted no le ha dañado su esposa. Claro que sí.
De hecho, es el pan diario. Porque somos humanos, constantemente estamos ahí. Y a veces cuando la carne anda bastante motivada y nuestra lengua no se controla y no es fácil. Pero el secreto está guardarnos del enemigo, del resentimiento. Hijos de igual forma. Algunos se resienten con sus padres y no es una causa justificable. A veces el resentimiento lo hacen tan grande, que mi papá no me quiere. Pero ese resentimiento es muy peligroso. Aleja el corazón de la comunión tan importante y tantas cosas. Hermanos, el resentimiento tiene grandes capacidades de apartar los corazones que Dios ha unido dentro de la familia. Por lo tanto, hermanos, y concluyendo, también por el factor tiempo, me hubiese gustado, tener más tiempo y orar. Si alguno quiere quedarse al culto de las 10:30, como tal vez no tenemos el problema más bien que el culto está tan seguido, quisiera tomar un tiempo para orar al final. Porque, hermanos, vivamos íntegramente en la familia. Tal vez alguna de ustedes, hermanas, tal vez su esposo, esa persona no está ahí y dice, hermano, ¿y para mí qué? Seguir viviendo bajo la voluntad del Señor, confiando que el Señor va a obrar en sus hijos también. Esa es la bendición de Dios. Hermanos, la integridad en la familia es la integridad de la sociedad, es la integridad de todo. Pero sobre todo, Dios desea que su hogar y que mi hogar sea un jardín de rosas. Y así lo es. Padre, aleluya. Dios, será una breve oración, Padre, pero de todo corazón. Ayuda a los hombres que estamos en este lugar a amar. Señor, haz lo que tengas que hacer. Quebrántanos, Padre, si es necesario, para que podamos aprender a amar, Señor. Ayúdanos, Señor. Dios, bendice a las hermanas que están acá reunidas y a los que nos ven por la televisión también. Ayúdales, Señor, a crecer en ese secreto, en ese principio de sujetarse, de someterse, de respetar a sus maridos, a sus esposos. Ayúdales, Padre. Aunque hayamos nosotros recibido malos ejemplos, tal vez, Señor, los hombres, falta de amor, no hay nada imposible para ti, Señor. Mujeres, falta de sumisión y respeto, pero no hay nada imposible para ti. Tú lo generas. Padre, a los hijos, ayúdanos a ser obedientes, Padre. Padre, pon en el corazón de los hijos que están en este lugar, y si alguno nos ve por la televisión, hijos solteros, que ellos puedan crecer en obediencia. Ahí está la bendición de su vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes. Ayúdanos como padres a no provocar a ira a nuestros hijos, Señor. Ayúdanos a entender cómo esto se ve, qué es esto, y ayúdanos a evitarlo, Padre. Porque, Señor, tu plan es perfecto. Y la familia, tu plan de la familia, Señor, es perfecto. Ninguno de nosotros somos perfectos, Señor, pero sabemos que hay bendición. Hay un disfrute. Tú quieres que disfrutemos la vida. Y uno de esos aspectos es la familia, Señor. Nos has dado la familia para disfrutar de la vida. Ayúdanos a crecer en este aspecto de nuestra vida, Señor. Te entregamos nuestra vida a ti, Señor. Que esta semana sea una semana llena de bendición, Padre. Que podamos trabajar con amor. Los jóvenes en el retiro sea un retiro bendecido, Padre. Señor, que si en estos días de vacación vamos a tomar un tiempo para estar con la familia, que así sea, Padre, tiempo de calidad, Dios. Gracias porque tú eres nuestro Señor y porque nos has amado con amor eterno. En tu santo nombre, Jesús. Amén y amén.